¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 911 por el canal Realidad Revelada. En este caso vamos a trabajar sobre un tema que, bueno, por ahí con la parte de la música, que me corresponde a mí por mis estudios, la diferencia entre el 432 versus el 440, digamos, diálogo o esta entablación que también en las redes se puede también encontrar, la conspiración que hablaría de que fue manipulado y fue unificado a una frecuencia que estaría trabajando desarmónicamente con nuestro ser, con nuestra esencia, y que podríamos entablarlo, que empieza a crearse una hostilidad, un personaje agresivo, vivir con cierto nerviosismo, ansiedad y perder el concepto de conciencia espiritual. Así que no estaríamos mal si vemos un poco cómo estamos hablando en la actualidad. Vamos a hacer un desarrollo un poco de dónde viene, porque más allá del 432, del 440, estamos hablando del sonido. Cuando hablamos del sonido nos encontramos con una frecuencia, con una vibración, y si citamos a Nikola Tesla cuando dice: si quieres entender los secretos del universo, tienes que pensar en conceptos de frecuencia, vibración y energía. Así que el sonido se presenta como algo trascendental, primordial, y que podría ser uno de los lenguajes del universo. Solamente hay que saber escucharlo. Pero entonces vamos a tratar de buscar en el tiempo cómo se crea también esta idea de la música, porque la música tiene su historia, su desarrollo. Así que vamos a partir un poco desde el lado de Pitágoras, cuando empieza a observar ese sonido a través de una cuerda tensa y va aplicando las grandes matemáticas, que quién no habrá sufrido el teorema de Pitágoras. Así que aprovechó y aplicó todo lo que sabía de geometría y matemáticas al sonido, y de ahí sacó y empezó a encontrar muchas particularidades. Como digo, como es arriba es abajo, si vos transferís los números a las matemáticas. Ahora, ¿cómo encontró la frecuencia para entender que está vibrando a tantos ciclos por segundo? Eso no podríamos explicarlo, pero tendrían esas capacidades, así como construyeron una pirámide. No se puede explicar, pero está con una precisión que, digamos, con computadoras ya vendría a ser bastante complejo. Así que sin eso lo han hecho. Así que entendiendo que había esa capacidad de análisis, de observación, encontramos esto. Pero vamos a pasar por un par de teorías, porque estamos hablando del siglo XX. Un periodo de la música, que estamos técnicamente actualmente también, aunque se diría música contemporánea, pero estamos trascendiendo en un periodo que todavía no se modificó, por lo menos en los libros y tratados de la historia de la música. Así que estamos hablando del siglo XX como uno de los intervalos más conflictivos por las corrientes que hay, que analizan. Se toma la música como un ámbito de estudio y un ámbito de experimentación. Así que se van encontrando nuevas facultades de la música. También hay una abstracción mucho de eso. Llegamos hasta el uso del sonido como el silencio. Así que eso lo hace John Cage en su obra 4 minutos 33 segundos. Aplica el silencio como música. Así que hay mucho que trabajar acá y lo vamos a ir desarrollando. Así que, en principio, no quiero desarrollar todo lo que vamos a hacer acá, que quiero dejarle paso también a mis compañeros que tengo hoy acompañándome, en la cual somos varios y está muy bueno la mesa que se armó, pero siempre hacemos la clásica. Juan, te paso a vos, Juan Pablo Torado, bienvenido, y para desarrollar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que están del otro lado escuchando, buenas noches también a mis compañeros de este programa. Y vamos a empezar con una frase de Napoleón Bonaparte que decía: la música es el más soportable de todos los ruidos. Excelente. ¿Qué quiere decir con esto que es el más soportable de todos los ruidos? Bueno, a mí me hubiera gustado mucho más esa definición que cuando estudiábamos música teníamos el libro de Alberto Williams, que decía que era la combinación de los sonidos y los silencios. Y si nos metemos un poco, como nombrábamos anteriormente a Pitágoras, podríamos decir que era una combinación matemática y precisa de sonidos y silencios. Evidentemente, el oído humano capta ciertas vibraciones que están dando vuelta por ahí, el cerebro las interpreta y nos provoca ciertas sensaciones según cómo se van moviendo, según cómo se van se van dando ese desplazamiento de las partículas en esas ondas, en esos hertz, en esos movimientos senoidales por segundo, ¿no? Y estas sensaciones en general pueden ser placenteras, como muchos de las
canciones que nos pueden gustar, o pueden ser desagradables cuando es, por ejemplo, el ruido de un bocinazo o cuando frena un auto o el disparo de un arma. Sin embargo, nosotros el día de hoy queríamos hablar un poco de esto de la música y cómo para poder agarrar, decir esto es música o Juan, te perdimos. ¿Estás ahí? determinados acuerdos. Ahí está. Sí. No, porque estoy por acá, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos, sí, perdón. Ahora sí, bueno, una de las cosas que estábamos diciendo, entonces, esto de definir qué es música, definir qué es ruido, y ver cómo ese orden armónico de la música nos lleva a que nos tengamos que poner de acuerdo con determinadas cosas. Seguramente una de las cosas que nos vamos a poner de acuerdo, y es una de las primeras cosas que nos pasaba cuando nos queríamos poner a tocar, era, bueno, afinemos. Ese es el primer acuerdo que vamos a tener que tener y es cómo vamos a afinar. Y seguramente en definir, afinar a 432, a 440, lo que sea, va a definir también cómo nosotros vamos a estar tocando esa canción. Vamos a jugar un poco también con esto, este programa del día de hoy. Totalmente. Hay cosas muy importantes que has citado en lo que es siglo XX. Se toma el objeto sonoro. Por eso mismo el ruido y el sonido es una percepción subjetiva de quien escucha. Por ejemplo, si yo hablaba sobre lo que vos estás diciendo, yo estoy produciendo un ruido que estamos molestando. O sea, es algo cuando se genera algo molesto a la sensación. Pero todo es un sonido, solamente que se representa a través de la mente quien crea ese particular pensamiento o por lo menos abstracción del concepto. Así que el objeto sonoro, porque hoy todo objeto sonoro es un potencial instrumento musical. Le dejo a Bruno paso también a que nos pueda entablar acá una reflexión. Por supuesto, ¿me escuchan ahí? Perfectamente, fuerte y claro. Listo, y bueno, voy a citar un poco las palabras de Juan Pablo que mencionó, pasó por Pitágoras, esta construcción de las sensaciones a través de un medio elástico que es el aire, donde justamente se van a propagar, pero también hay que contabilizar el silencio como otro tipo de sonido más. Vamos a estar hablando literalmente de, Juan acá dijo el ruido de una bocina, y yo quiero citar al maestro John Lennon diciendo que con eso te escribo I Am the Warlords, diciendo que el sonido de... Bueno, ahí ya John Lennon te estaba construyendo una hermosísima tonada, como para demostrar esto, que todo está en música, todo está emitiendo un sonido que, claro, si se lo pones a ritmo, si lo pones a constancia, luego de establecerlo en ese orden, empezás a crear música. Una seguidilla de sonidos que evidentemente si están concatenados y en el mismo tono empiezan a crear música. De hecho, algo muy interesante es que nuestro propio paralelismo en el cual estamos hablando, también estamos emitiendo un sonido, una frecuencia, y eso termina por afectar y por llegar al otro. Juan lo mencionó muy bien, este sonido con el cual lo entendemos propagándose en un medio elástico, en este caso va a ser el aire, está compuesto por oxígeno, no es nada más ni nada menos que ondas acústicas colisionando una con otra y movilizando ese oxígeno más que nada cerca de nosotros y claro, entrando a nuestro oído, el tímpano, martillando y a partir de ahí convirtiendo todo esto en algo que el cerebro va a interpretar. Y claro, entonces también va a producir una sensación en ese oyente. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué pasa si les digo que en la forma en que transmitís un sonido, en la forma que recibís ese sonido, también hay una transformación? Y esto lo vamos a ver con el famoso experimento del 432, y bueno, este experimento donde se ponían pedazos de arena, pedazos de sal, reverberando, y claro, las formas armónicas que éstas devolvían. Literalmente, si el cuerpo es 70% agua, no está muy fuera de ese experimento. La frecuencia a la que le agreguemos va a modificar, evidentemente, la constancia a nivel más pequeño, al nivel casi de pensado de cómo se armonizan las estructuras más pequeñas del cuerpo, desde átomos hasta moléculas, y cómo estas obviamente van a afectar incluso el pulso eléctrico de una persona. ¿Por qué nos referimos a eso? Porque nosotros tenemos electricidad, el cuerpo permanentemente está rodeado de, algo algunos le dirían aura, otros le dirían campo electromagnético perteneciente o personal, y a partir de acá entendemos que ese campo áurico se puede modificar en relación a las frecuencias que está recibiendo. Algunos dicen justamente que esas frecuencias que emitimos no son nada más ni nada menos que una especie de piedra cayendo en un enorme lago que, claro, empieza a propagar ondas que también tienen que regresar a la fuente, casi una estructura de toroide. Así que creo que el viaje que tenemos hoy, Maxi, el trabajo que nos estamos armando es muy simbólico, así que, bueno, va a ser muy interesante ofrecerlo este taller
para también plantear estas cuestiones, ¿no? Si puedo conocer este secreto, ¿cómo no voy a manipularlo? Si algunos quieren hablar de la conspiración del sonido. Y por la otra parte, no quisiera dejar por fuera que el propio universo también emite una frecuencia que, si bien es captada, en el espacio no va a haber sonido porque el vacío no se puede propagar porque no hay un medio elástico, pero sí tendríamos un efecto Doppler de todo esto a partir de que cada vez que sintonizás una de estas bandas de radio justamente, ondas de radio, eso sí se pueden emitir porque son no es frecuencia de sonido, sino una frecuencia electromagnética que es traducida a formato de sonido y que de ahí sí la podemos interpretar. Bueno, estos nos dicen qué tan alejadas están, qué tan rápido vibran y por supuesto ese efecto Doppler que se genera con esas ondas también nos permite a nosotros entender que el mundo está rodeado de algún tipo de algo que entendemos como sonido. Aquí lo pongo yo desde un punto de vista porque se expresa desde lo que es la ciencia y del otro lado tenemos la espiritualidad o por lo menos en el campo metafísico y si lo quieren reducir a algo más, una palabra más en clave que es la mecánica cuántica, de empezar a descomponer lo que es la materia a los conceptos más pequeños. Primero la molécula y después entras en todos los campos de energía pura. Y tenemos a un invitado especial acá también que nos va a acompañar. Él también es como músico, nos va a dar también su punto de vista o si afina en esta frecuencia programada. Así que le vamos a dar paso a Mariano. Bienvenido Mariano, gracias por participar y todo lo que nos puedas, por lo menos hacemos. La primera parte es una especie de puesta en común, un poco de dónde vamos a ir encarando y toda la referencia misma de encontrar algunos análisis generales, ¿no? Marianito, para vos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que es un tema sumamente interesante, cautivador, porque el sonido revestido de frecuencia e intensidad, lógicamente que varía en el receptor que lo está captando, y en este sentido tenemos un universo muy amplio, como decías vos recién, desde lo metafísico hasta lo físico, tradiciones espirituales con mantras, diversas prácticas que han hecho del sonido una pieza fundamental de la percepción. Perfecto, sí, es que eso lo que por lo menos yo quería empezar por esa idea de reflexionar en principio con lo que es el sonido, más allá del entable que es bueno, digo, en qué frecuencia está sonando, ¿no? En qué reverberación está dando eso. El sonido, como bien lo planteaste vos, un mantra, es un sonido primordial, como acá yo lo puse, ¿no? El sonido que da creación al espacio-tiempo, por mucho que lo es el Om, como lo marcan. Y si encontramos en la Biblia, en ese Génesis, también habla de la referencia del sonido que da paso. Y también cuando dice Dios dijo, decir involucra un sonido, cuando crea está emitiendo ese sonido de la creación. Entonces, el sonido ya de por sí, en donde se encuentra, también está manifestando también su expresión divina. Entonces, yo lo pongo como un lenguaje del universo. Lo tienen ahí, ¿no? Entonces, el universo es como nos habla. Lo que pasa es que nosotros no entendemos cómo entenderle el lenguaje que se quiere expresar. Pueden ser los símbolos, que uno lo rebaja, así como está el OM, es un símbolo que alguien le quiso expresar como el sonido OM. Pero entendemos logos, exactamente, cuando el logos es lo que comenzaba así, en verdad está modificado en la traducción. Pero entendemos que el lenguaje del universo es un sonido, es un color. Y después, cuando empezás a analizar en la parte de lo que es Grecia, en las matemáticas, en la geometría, y vas a entender que en verdad hay expresiones que se repiten, porque hay como algo muy manifestado que hay que empezar a codificarlo. Mucho tiene que ver, obviamente, con los modelos para crear también la comprensión, ¿no? Porque cuando vos decís, ¿qué es un sonido? Y bueno, el ser humano tuvo que entender que hay un ambiente que está procesando información. Y después, obviamente, todo es una construcción social, pero para poder comprenderlo lo bajamos a eso, a números, a figuras y todo esto lo que se manifiesta. Entonces, eso es lo primordial. Para tratar de entablar ese camino, tenemos que entender en ese proceso de lo que se está manifestando siempre que estemos encontrando. Acá estamos hablando puntualmente del sonido, pero siempre tenemos un montón de cosas complejas, pero que se relacionan entre sí, ¿no? Porque estamos hablando de que todos tienen su capacidad y su cualidad, porque si yo empiezo a analizar la música en cuestiones matemáticas, empiezo a encontrar números, y si yo lo transcribo
a esa geometría sagrada, empiezo a encontrar que si yo le puedo poner sonido a esa geometría, como es un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un octágono, se va manifestando, ¿sí?, la expresión sonora de esa figura. Por eso mismo es muy importante entender que no va a cualquier número, porque si yo quiero estar en simpatía con esas figuras que nos traen estabilidad, como puede ser el triángulo, bien sólido, fijo, ¿no?, equilátero, tenemos una estructura. Y si yo hablo del cuadrado, tengo también un cubo, que figura también en esa sensación del hexágono, o por lo menos de la figura de los sólidos platónicos. Pero todo esto se entabla por lo menos para dar inicio, antes de entrar en el 432, porque hay que darle una base. Que después tengamos ya las 7 escalas, las 7 notas musicales, tenemos que entablar otras cuestiones. Pero también dejo paso acá, no sé si Bruno, creo que podés participar en esta idea del sonido primordial, que es todo, ¿no? Te dejo a vos. Sí, Maxi, antes que nada, acá, bueno, te voy a seguir en esto, ¿no? Las escuelas ya de los pitagóricos, estamos hablando de un sonido primordial. Creo que, de hecho, en el chat muchos lo están nombrando, ¿no? En realidad, muchos conocen el OM, pero en realidad tenemos LAM, HAM, RAM, un montón de palabras que hacen alusión a los 7 chakras. Vos dijiste que hay 7 notas y, bueno, cada una hace alusión a una reverberancia de cada una. Y un color. De lo que entenderemos. ¿Cómo? Ah, los colores, sí, por supuesto. Bueno, ahí tenemos algo más, ¿no? Que cada una de estos estamentos, estas construcciones, no son más ni nada menos que ideas que nos evocan a nosotros algún tipo de conexión. Hablando así desde arrancar desde el do, desde lo más terrenal hasta llegar al si, hasta pasar justamente a una nueva escala, recubriendo de nuevo o completando casi un circuito como si se tratase de días, si se tratase de, bueno, en este caso de notas, evidentemente. Pero ahora, ¿qué pasa si a esto también lo reverberamos algo más? Un universo reverberando, una frecuencia que sea permanente. Y acá creo que está lo interesante de pensar ese 432 y 440. ¿Cuál sería la música perfecta? Y la que esté en concordancia con el universo. Se entendería que cada uno de nuestras cuestiones corporales van a reaccionar mucho mejor auditivamente, casi como si te calmaran. Bueno, los estudios reflejan que el 432, yo lo he probado y es cierto, el 432 no me preguntes, por eso es mínimo, digamos, la diferencia que tiene con respecto al 32 al 40, pero es verdad, se escucha como si las notas estuviesen más aterciopeladas, si no fuesen tan como puntiagudas. Esta sensación la hago porque básicamente agarro muchos de los temas y los convierto al 432, y no sé si será un aspecto más subjetivo o un aspecto más inducido hacia mí mismo, pero se nota como si tuviesen algo diferente, como si estuviesen más aterciopeladas. Y por alguna razón se siente como una mayor cantidad de calma. Bueno, el 432, bueno, ustedes lo contarán más, como Mariano seguramente y con Maxi también, hablarán más de la afinación que tenían los grandes compositores, planteado de que esta sería la nota, digamos, principal, o mejor dicho, la forma de afinarlo. No se mantuvo todo esto, y esta modificación también produce que algunos puedan alegar que hay una situación de inconcordancia con el cuerpo y la música que se está escuchando, casi como si estuviesen entrando en tensión. Y a la vez de eso nombraste estos sólidos platónicos, estas figuras que literalmente se empiezan a hacer alegorías también a otro sonido. El triángulo podría ser una manifestación del do, el cuadrado podría ser una manifestación del re, y así armar un poco la escala de cómo se van armando estas estructuras, que cuanto más complejas se vuelven, también más frecuencias empiezan a acaparar, y obviamente las formas que nos devuelven. Y pensando en ese viaje directamente hacia la India, nos vemos que la forma de meditar es siempre pasando por todas las notas. Acá algo que se ha visto mucho en la forma de meditación actual es tratar de emular el OM, siempre llegar a esa frecuencia del OM como si fuese la que puede abrir el tercer ojo. Pero en realidad tenés que armonizar todos los chakras para entrar, digamos, en un estado de equilibrio, como si fuesen justamente ríos que están fluyendo y que completan esa columna vertebral yendo y viniendo. Claro, pero tienen que estar armonizados uno con otro. Para decirlo de una manera, es como afinar la guitarra, porque si vos querés concentrarte mientras estás meditando y dejás cualquiera de las cuerdas afinadas donde vos quieras, y evidentemente no vas a tener ahora sí pasamos a un acorde, justamente que sería esta idea de acaparar notas mezcladas una con la otra y formar ya una idea musical. Creo que en eso se basa un poquito la charla de dónde podríamos ir hoy, de esta idea de estar mencionando que hay una conexión entre esa música, que es una ciencia al fin de cuentas, y que es también otra materia de estudio que nunca queda por fuera del arte, y que también está muy relacionada curiosamente con la matemática. Y acá sí citamos a Pitágoras, hablando de que inevitablemente cuando le das orden a esas estructuras, empiezas a crear
algo que entenderíamos como figuras casi geométricas en el sonido y que, claro, por supuesto, estimulan de algún tipo de forma, y ahí no lo podemos dejar por fuera, el cuerpo y la mente. Y por qué no el espíritu. Ni hablar, ni hablar. Acá cuando decimos son estructuras y formas de métodos antiquísimos, sagradas, como es el cuenco tibetano, que es la emisión de un sonido puntual, que si bien los tamaños pueden hacer lo que llama lluvia de sonidos, o todo ese trabajo de meditación o por lo menos estabilización, como está también, lo dije también, la aromaterapia, que son estímulos, ¿no? Son esos efectos y sensaciones físicas que están justamente pasados por los sentidos, ya que se tiene que manifestar a través del cuerpo una sensación, un efecto que se esté produciendo. Entonces aparecen las emociones, los sentimientos. La música no va a quedar fuera de eso, porque si podés llorar con una música, quiere decir que tocó algo muy interno. Entonces es importantísimo recordar que hay cuestiones mismas que trascienden el concepto de la ciencia, de explicarlo como tiene que ser un método científico, que si no lo veo no puedo creerlo. Acá trascienden cosas mucho más subjetivas, abstractas y elevadas, que van pasando por eso. Es tocarte fibras del alma, estamos hablando, ¿no? Yo no sé si alguien quiere agregar acá. Sí, Por lo menos, claro. sí, por favor, meta. Ustedes fíjense cómo venían hablando acá, ¿no? En esto, y hablábamos primero del origen, ¿no? De cómo viene todo y de dónde surge esto de pensar la música y del sonido del universo. Y me voy a ir al Evangelio de San Juan 1:1, que dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿por qué no podemos decir también que esa imagen de lo sagrado también es alguna música que nos resuena de alguna manera y nos va llevando a seguir pensando en esto? Y casualmente, cuando hablábamos un poco de Pitágoras, Pitágoras también va a ser el que por primera vez pudo armar esa escala musical, ¿sí? Que lo podemos ver desde dos lugares: desde un lugar más físico, si ustedes quieren, agarrando el famoso monocordio, que es simplemente una tablita que tiene una cuerda, y él fue acomodando de un lado al otro una maderita para ver las distintas longitudes de cuerda, y encontró así 12 sonidos que le podían parecer placenteros. Con lo cual ahí tendríamos los 12 sonidos de la escala cromática, ¿no? Teniendo los siete sonidos naturales y los 5 sonidos que están alterados. Pero fíjate que además, cuando Pitágoras lo estaba pensando, él decía que la tonalidad del universo es armonía y número. Y él también estaba mirando, cuando miraba a esta escala, estaba mirando también cómo era la relación esa con el universo. Entonces él pensaba que más o menos entre la Tierra y la Luna había un tono, y entre la Luna y Mercurio un semitono, y otro de Mercurio a Venus, y de Venus al Sol un tono y medio, con lo cual estaríamos en una quinta y estaríamos llegando desde la Tierra hasta el Sol. Con lo cual él también lo estaba aludiendo en un terreno del cual yo no soy un experto, y seguramente vos podrías hablarnos mucho mejor, que tiene que ver con esta relación con los astros, que también podría tener esta música, ¿no? Los 7 planetas originales y las 7 notas. Pero también, ya que estamos relacionando una cosa con lo otro, vamos de vuelta a San Juan y recordamos un texto original en latín que decía: utqueant laxis resonare fibres, mira gestorum, famulituorum, solve polluti, labireatum sancte Ioannes. Y ahí tenemos ut, si miramos la primera sílaba de cada uno de estos textos: ut, re, mi, fa, sol, la, sancte Ioannes, sí. Después, en el siglo XVII, se terminó cambiando ese ut por el do para que sea mucho más sonoro. Pero fíjense cómo en todo momento, cuando nosotros estamos pensando en la música, no lo miramos solamente desde un punto de vista fáctico, si quieren ustedes, sino que siempre se está poniendo en juego una dimensión espiritual. Y bueno, pensar en esa dimensión espiritual que pudo haber tenido desde la inspiración del Evangelio de San Juan, o puede haber estado en Pitágoras, o puede haber estado en este texto, que es una oración a San Juan,
del siglo VI, bueno, evidentemente hay una relación entre la música y lo sagrado y no podemos nosotros dejar de pasarla en limpio, ¿no? Sí, 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 está buenísimo. Los puntos, como digo, hay que buscar esencias, o por lo menos en los relatos bíblicos, las palabras sagradas, que tienen mucha correlación al sonido, más allá de la frecuencia, cuando hablamos de eso. Mariano, te dejo a vos porque si yo me pongo a explicar una cosita que quiero ahora desarrollarla por el tema de las notas, por qué conlleva a la creación de estas notas, de dónde sale por qué no fueron más o por qué no fueron menos. Entonces hay una relación muy importante en relación a las proporciones de esto, lo que están viendo acá, que son estos polígonos o estas figuras geométricas primordiales. Pero Mariano, queremos dejarte también a vos que puedas reflexionar sobre esta idea del sonido, ¿no? Bien. Como hecho. Bueno, en primer lugar, retomando lo que comentaba Bruno de la relación con los 7 chakras y las 7 notas, es notable y uno está al alcance de cualquiera que sepa más o menos entonar la nota y quiera experimentarlo, como la recitación de cada chakra específico va vibrando justamente en el mismo lugar al cual se le fue asignado ese chakra. Comenzando desde el Do, siguiendo para arriba, es notable cómo vamos a, si entonamos bien la nota, a tener justo la vibración específica en el lugar adecuado del cuerpo. Eso la verdad que es notable. Y después, retomando un poco lo de Juan, esta idea de Pitágoras de cómo él, al pasar por una fragua y observar que golpeaban los yunques con los martillos, cómo él primero se asombró, pero luego descubrió el orden que llevaba el sonido y él justamente lo llevó un poco más lejos y lo diagramó. Y ahí es donde tomamos conciencia un poco del poder del sonido y de la implicancia sagrada, si se quiere, porque manifiesta un orden. La frecuencia, toda afinación, incluso Kepler decía que la Tierra, el sonido de la Tierra girando era un Fa, y el esfuerzo de muchos pensadores, muchos filósofos, en buscar la conexión universal entre el sonido y las distancias de los planetas. Con respecto a las notas, es sumamente llamativo como ciertos modos de escalas, menores, mayores, dóricos, jónicos, reverberan de tal forma que exaltan diversas emociones, con lo cual es una gran herramienta que de despertar tales emociones y en fibras tan sensibles, es lógicamente plausible que éstas hayan querido ser manipuladas, ¿no? Estamos en 911 por el canal Realidad Revelada y estamos hablando sobre la conspiración o la variedad que hay entre la música del 432, el 440. Estamos tratando de exponer desde un método también más estricto, riguroso, algo que por ahí queda, viste, cuando uno lo trata de analizar como diciendo esto es cosa de conspiranoicos que se creen que todo el mundo siempre está tratando de controlar y dominar el mundo, que ahora vamos a llegar a esa parte, vamos a ver por qué sí y quizás por qué no, pero me parece que ahí tiene que ver algo, porque tiene mucha relación, o sea, ¿por qué el número 432? Y no es simplemente porque está en la resonancia Schumann o por lo que hay que vibra mejor con los 12 armónicos, no, hay un par de cosas muy interesantes que se van a ir notando cuando vayamos desarrollando en esto. Y yo quería desarrollar el paso de lo que es Pitágoras y las notas musicales, cuando vos bien lo dijiste, Mariano, es la observación, ¿no? de sorprenderse en las cuestiones mismas de la filosofía, cuando uno se pregunta, y es encontrar que se está pasando algo, un fenómeno sonoro, como es golpear un yunque, y está viendo eso. Por eso mismo después puede pasarlo a una vara, algo metálico, o poner una cuerda, y empieza a notar que también en la fracción, como dije, la matemática es algo fundamental que se va a presentar muchos en las reglas de lo que es Pitágoras. O sea, él piensa el mundo en números y entablado a la geometría y todo eso, entiende que el universo se puede tranquilamente revelar de esta manera. Cuando hablamos de la música pasa lo mismo. Lo que buscó Pitágoras es las relaciones de lo que tenemos acá en la parte de la geometría.
Él entiende que hay una cuestión misma que se tiene que presentar de manera como continua. El triángulo no tenía una posición continua. Es como que tenemos que dibujar la estrella de 5 puntas, por ejemplo, uno lo puede hacer continuo sin levantar el trazo. Y de esa manera encontró que es la primera forma primordial que se podía entablar. Porque uno dice, bueno, yo tengo una vara y la parto a la mitad. Él encontró que se forma lo que se llama, lo que es la parte es la octava, ¿sí? La misma nota, una octava arriba. Pero empezó a buscar relaciones con las distancias, porque si esto lo ponemos dentro de un círculo, porque tenemos que redondearlo, no como una línea ahora, sino que lo cruzamos, que es continuo, el círculo es siempre eterno, ¿no? Gira, 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 perfecto. Entonces va viendo las proporciones que tiene el triángulo dentro del círculo y va tratando de sacar proporciones, pero nota que las notas no se van a perder. El primero que le da resultado es la distancia que está, o sea, si yo veo el pentágono como el do, y le tengo que buscar la primera proporción en lo cuánto se distancia una de las cuestiones de la otra. En el círculo tiene una proporción esto, ¿no? Para sacar un pentágono, para dibujarlo tenés que dibujarlo desde un compás, diagramar la distancia y sacar de vuelta y te va dando los pasos, porque esto es estable. Lo que encuentra es que la distancia que va a encontrar desde 1 a las 3/4 partes es una quinta. Y de esta quinta, porque estamos hablando de que yo tengo que dibujar el pentágono, entonces tengo que ir sacando del diagrama que me va a dar. Entonces, si la primera es una quinta y yo parto ahora desde la quinta y trato de sacar esa proporción igual, me va a dar la otra que es un re. Si yo saco la del re, me va a dar lo que es un la y la otra me va a dar un mi. Acá yo tengo la pentatónica. Esa pentatónica, 5 notas fundamentales, do, re, mi, sol, la, es la que se va a encontrar en gran variedad de la música, ya sea romana, ya sea de la parte de Grecia. Después vamos a encontrarnos curiosamente que también se desarrolla en el Oriente, esa idea de jugar con las sonoridades que no tengan tensión, como van a ser las séptimas, o por lo menos las otras notas que faltan, el fa y el si, pero esto va aprendiendo. Ahora, volviendo a encontrar qué otras notas puedo empezar a buscar, empieza a encontrar que el próximo que le va a dar resultado es el heptágono, que son los 7 lados, que nuevamente sacando las proporciones de distancias le va a dar la diferencia entre una y otra y va encontrando los 7 tonos. La próxima que le va a dar resultado es la de 12. O sea, tuvo que ir buscando y por eso mismo la escala funcional se basa en las proporciones que tienen las divisiones dentro del círculo con las distancias exactas que le van a dar. Son numéricas, por eso mismo la música es matemáticas muchas veces en este caso. Por eso la idea yo lo quería relacionar acá para que sepan de dónde se proporciona mucho de esta información. Por eso mismo la música tiene ese contexto sagrado porque está representada en las bases de una expresión de una geometría. Ahora bien, yo ya tengo esto. El problema que se parte es que cuando yo quiero juntar las tonalidades do, re, mi, fa, sol, la, si y con los semitonos, va a pasar algo. Había un problema, porque siempre que yo subía terminaba siendo una espiral, o sea que el do que yo empezaba al do agudo no era igual. Entonces había un problema, no tenía tonalidades o no podía unirlas, no podía crear modulaciones. Esto va a desarrollarse ya en el barroco, con Bach, cuando empieza también a trabajar lo que es la afinación temperada. Esa afinación temperada, que lo va a hacer en el clave temperado, nos va a dar la proporción ya directamente de las 12 tonalidades ubicadas proporcionalmente. ¿Qué requiere esto? Es que yo tenga que desafinar, cuando yo hablo de ese semitono, entre un do y un re, yo tengo un do sostenido, pero también tengo un re bemol. ¿Qué pasó acá? ¿Son diferentes un do sostenido y un re bemol? Bueno, musicalmente sí, tendría que ser diferentes, pero para hacerlo en sentidos prácticos, tengo que robarle un poco de una y un poco de otra y crear una nota universal que va a ser ahora ese do sostenido y ese re bemol como unificado. Entonces, podríamos decir que la música en este temperado ya estaba desafinado desde ese comienzo de era para por lo menos ser un poco más enriquecedor, porque si solamente voy a tocar en la tonalidad de do y después quiero tocar otra canción en la tonalidad de sol, no puedo
jugar con las notas intermedias o crear modulaciones o generar tensiones o nuevas ideas, como se desarrolló la música del siglo XX con sus tensiones, con sus desarrollos infinitos, pero ese es el principio también de la música, cuando se empieza a temperar y empieza a haber modificaciones. No estoy hablando todavía de la afinación, porque la afinación no es universal, variaba mucho en el lugar donde estaba, o sea, cada uno tenía más o menos la idea. Juan, ¿te animás a desarrollar esta parte de que no hay una afinación definida? Nunca hubo un 432, aunque se dice no, porque antiguo se afinaba siempre igual. Era bastante subjetivo esa idea, ¿no? No sé si Juan, si estás ahí. Tenemos que... Estoy acá. Está. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ahí estamos, bueno. En realidad el problema grave que tenemos nosotros es que no tenemos las herramientas para saber cómo se afinaba en la antigüedad hasta más o menos 1700 y algo, 1711 en realidad, que es cuando se cree que se inventó el diapasón, ¿no? Que aparece justito ahí en el medio del dibujo que está en nuestra página, que es el diapasón que con un golpe nos estaría dando la vibración que nos llevaría a la natural, que en general es como afinan todas las bandas, las orquestas, en general se hace en base a esa nota, ¿no? Lo primero que tenemos es que si en 1711 todavía no teníamos hasta 1711 no teníamos un diapasón, difícilmente nosotros podremos saber y van a utilizar para poder afinar, ¿sí? Algunos decían por ahí en un texto, creo que era el mismo Handel, anterior a 1711, que el tipo agarraba y decía, bueno, tiene que estirar la cuerda hasta el último armónico antes que se corte. ¿Cuál es la precisión de eso en realidad? Con lo cual, antes de 1711 es muy difícil decir todo eso. Y fíjense ustedes que tenemos un par de diapasones de estos de los primeros que se conservan en el Museo Británico, donde si no, ¿verdad? Sí. Y uno de los que se conserva, que es de 1740, cuando lo tocan hoy en día está afinado a 422,5. Y hay otro de 1780 que está más o menos a 409. Y hay un tercero que se conserva, que es de alrededor del 1800. Perdón. Perteneció a Beethoven. Acá, está bien. ¿Podés repetir esa última frase? Porque se me cortó ahí, como que no se escuchó. Bien. Llegamos a escuchar el de 1780, sí, que también se cree que era de Haydn, que estaba en 409. Y hay otro más que se guarda en la British Library, que se cree que es de alrededor de 1800 y que está afinado en 455. Con lo cual, fíjense ustedes que hasta los mismos instrumentos que estaban fabricándose no podían darnos exactamente el mismo tono. La respuesta a esta sería bastante simple. Me podrías decir, bueno, no se fabricaban en serie, con lo cual habría algunas diferencias. Pero evidentemente entre 409 y 455 hay una diferencia importante. El otro gran tema que tenían era que muchas veces el tono para afinación se hacía en base al instrumento más importante que se tenía, y era el órgano de las iglesias. Y el órgano de las iglesias se afinaba a partir de lo que eran los caños, por llamarlo de alguna manera, los tubos, ¿no? Sí. Las pipas, en verdad son, creo. Las pipas, exactamente. Entonces, ¿cómo se afinaba eso? ¿Cómo se podía hacer? Afinando en general los bordes de esas pipas, ¿no? El borde último que salía, con eso se podía afinar. Y muchas veces se rompía. Entonces, ¿qué se hacía muchas veces? Se recortaba ese tamaño para poder afinarlo nuevamente, con lo cual, si nosotros miramos, hay algunos órganos que se conservan hoy en día, órganos originales de los siglos XVI o XVII, que están afinados entre 380 y 520. Con lo cual, existía una afinación que digan, che, esta es la posta, y la verdad que dependía de un montón de cuestiones. Por otro lado, la primera vez que se trató de decir, señores, vamos a poner un número claro, fue en 1859, que fue el gobierno francés que dijo, muchachos, hagámoslo en 435. ¿Cuál era el tema? Esos 435 se hacían en 15 grados, porque piensen ustedes que para agarrar y determinar cómo vibra en ese
en ese medio fluido que es el aire también tiene una temperatura y una presión, con lo cual se hacía eso a 15 grados. Si lo llevamos a 20 grados, que es como se mide hoy en día, estaríamos alrededor de 4,39 y estaríamos muy cerca del 4,40. Con lo cual, fíjense ustedes cómo en definitiva, siempre que trató de agarrar y ponerse un acuerdo, hubo un montón de cuestiones en el medio que no permitían que podamos decir, bueno, la afinación exacta era esta. Así es, porque me parece, cuando uno dice, no, en la antigüedad afinaban en 4,32, queda muy hermoso decirlo, ¿no? Pero poder comprobarlo, poder bajarlo, yo no discuto que puede haber, como dijimos, hay una proporción entre el 4,30, un 4,20 a un 500, tenemos una gama, un abanico de posibilidades en la afinación. Poder decir que había cuencos tibetanos que estaban en 4,32 porque por ahí buscaban la esencia, la primordial, la conexión con ese sonido. Como digo, para mí hay un número que se representa en las proporciones áuricas, en las proporciones que el 4,32 se refleja por la suma o por el reglamento, como podemos encontrar el factor 9, que es la suma, porque el 4,32 suma 9, y si encontramos un poco en la búsqueda más espiritual y sagrada, el número 9 tiene una referencia y una reverberación muy importante. Por eso mismo también Nikola Tesla ubica a la importancia del 3, 6 y 9, y al 9 como también la esencia primordial, por lo cual los números que logren tener una relación con esa suma o con ese 9, porque están distribuidos, divididos, para que se den una idea, volviendo a Pitágoras, yo tengo el triángulo que son núcleos de 60, 60, 60, son 180, si yo sumo eso me va a dar 9, ¿no? 1 más 8 me va a dar 9. Si yo agarro el cuadrado, tengo 90, 90, 90, tengo los 360 grados, me va a dar también 9. Si yo agarro los ángulos de cada uno de estos, la suma entre cada uno de esos me va a dar 9. Por eso mismo, lo importante es entablar, a veces cuando uno quiere explicar de dónde viene, por qué tengo que entender que el 4,32 es una frecuencia mucho más relacionada a la idea divina o a la frecuencia del universo, viene por este lado. Por más que suene más muy matemático todo esto, hay una sensibilidad que también se expresa a través de ello, por eso es muy importante. Pero entendemos también que hay una época que todavía la tecnología, por lo menos que es el avance de las fábricas de la metalurgia, no estaba tan desarrollada, ¿no? Entonces los instrumentos tenían que estar apuestos a exigencia, y un 440 requiere de una presión muy fuerte para los instrumentos que a veces no lo resisten. Una cuerda, la tensión misma del mástil, todo esto, o mismo de las cuestiones mismas de la estructura del instrumento, por lo cual a veces la formación de una vibración mucho más reducida era más acorde para el sostén del instrumento, podía resistir. Antiguamente se decían que el piano podía estar, en vez de utilizar cuerdas de acero, utilizaban tripa. Entonces, estas cuestiones mismas de la historia, hay que hacer hincapié en que yo no puedo afinar una tripa de animal a una posición de un 440 porque no resiste. Entonces tengo que bajarle obligatoriamente la tensión a eso, por lo cual me va a dar una música en una tonalidad mucho más diferenciada, y estamos hablando de que estamos la globalización, lo que puede ser Europa, en cada país, los que son los hegemónicos, ¿no? Estamos hablando de Italia, Viena, Inglaterra, Alemania. Cada uno va a ir también con su librito, y ni hablar si hay un reino o un oficio directamente que se está desarrollando, como pueden ser los tratados, ¿no?, mismos de la afinación. Pero dejo de hablar un poco y le dejo paso a Bruno, lo que nos pueda participar en esta idea de desarrollo de frecuencias, ¿no?, en el tiempo. Sigo Maxi, y acá te voy a aprovechar para nombrar un par de cuestiones de las que íbamos hablando, ¿no?, del universo primitivo lleno de ondas sonoras, que vuelvo a repetir, no es que sean ondas sonoras en sí, sino que son ondas de radio, y estas ondas de radio son producto literalmente de la composición y cómo están reverberando las luces. Es muy loco pensar que la propia luz se convierte en sonido, y que el propio campo electromagnético, que hemos entendido como frecuencia Schumann, es nada más ni nada menos que el pulso del corazón de nuestro planeta, producido por el propio núcleo. Es decir, la rotación que tiene con respecto encima a la composición que hay, Juan lo nombraba acá, no es lo mismo. Encima me tirás un sonido, pero claro, le cambio la presión al aire y eso ya es literalmente una nueva frecuencia. Bueno, este tipo de cuestiones hacen un poco de referencia a la cantidad de variables que tenemos que considerar cuando hablamos de sonido. Y nos lleva a una cuestión más. Cuando habíamos hablado
de esta idea de que las propias estrellas también nos están regalando una consistencia de ondas. Bueno, acá habíamos hablado que básicamente la gran mayoría de las estrellas cuando mueren nos devuelven también una marcha fúnebre, que lo entendemos como son esos cuásar, agujeros negros, que literalmente nos están devolviendo una frecuencia de radio. Y esto nos lleva al efecto Doppler, esa sensación de que el oyente cuanto más cerca esté de ese objeto lo va a escuchar más agudo y a medida que se va alejando, obviamente empieza a acaparar mayores sonidos más graves y nos devuelve lo mismo. La importancia de la primera frase que nombró Juan acá al principio, esta idea de que el universo en el principio fue el verbo, o mismo Dios pronuncia sus palabras, ¿y quién las va a escuchar? Porque si no las escuchás, entonces tampoco hay sonido. La idea del sonido nos lleva a casi algo bastante interesante de una reflexión que es no solo alguien está emitiendo, sino que alguien está recibiendo. En ese contacto nos damos cuenta que es muy, muy importante. ¿Cómo no voy a hacer una conspiración del sonido? Si acá lo querés llevar para este lado, que involucre estas cuestiones. Si yo domino el sonido, también domino a quien lo está escuchando. Yo un poquito pensando en que podríamos ya adentrarnos, siendo las 10:22, a casi ya ese rumbo. Bueno, uno pensaba que literalmente, si hay una frecuencia que ya proviene del sonido, ¿qué pasa si establezco una discordancia con ese sonido? Y me lleva a pensar en esto que hablabas vos también, que uno decía, bueno, es enriquecedor, yo no puedo tocar con 5 notas nada más, quiero enriquecerme más. En realidad es como pensar casi en números, yo podría hacer un 441,5, 440, claro, todas esas tensiones también son, a fin de cuentas, un tipo de afinación. Lo interesante es que cuando funcionan armonizadas, devuelven algo al cuerpo, y creo que ahí está lo interesante de la música, que nos da algo que tiene que ver con esto, la mezcla de sonidos produciendo una armonía y una reverberancia en el oyente. Esa sensación creo que es, si yo me tuviese que parar de la conspiración, donde yo trabajaría. Literalmente te puedo decir que puedo dominar tu mente a partir de lo que estés escuchando y lo que estés sintiendo. Y esas construcciones internas te devuelven a lo que el agua, se había planteado en este experimento de este científico japonés, que seguramente nombrarás dentro de poco, haciendo alusión a que la propia agua manifestaba una estructura cristalina en su composición, digamos, a nivel de cómo se termina armonizando, en relación a las palabras que había recibido, si en más armónicas o no. Yo no creo que en la palabra en sí, yo creo que en cómo están dichas las palabras, porque uno le puede decir, ¿qué hace negro? ¿Todo bien? Y la otra es el otro tipo de negro. Entonces hay una diferencia de la entonación de la palabra y cómo se está planteando. Entonces, ¿qué haces, tonto? ¿Oh? ¿Qué te pasa, tonto? Ese tipo de cuestiones ya son dos tipos de variables de la misma palabra. Creo que hay un sentido muy interesante en que cada vez, ¿viste cuando uno dice, che, ¿por qué la música cuando la toco en la computadora no la siento tan propia de alguien? Incluso porque no tiene errores. Creo que la humanidad, si hay algo que le otorga a todo ese sentido, es que no devuelve esa sensación entre oyente a oyente justamente al autor, porque está emitiendo ese sonido, y que nos da esto. Si va a haber una conspiración, ¿cómo no va a existir entonces desde esta dominación, desde los sonidos, o por lo menos la industria de la música? Así es. Desde ya, bueno, Mariano, te iba a preguntar, ¿vos sabés un poco del tratado del convenio que es la definición del 440 o lo que puedas darnos también un ejemplo acá del funcionamiento, ¿no? De esto cuando entramos ya al formato definido, 432, 440, que hay una intervención, ¿no? Una unificación tonal. Claro, lo que se suele pensar es que se pasó mediante un convenio mundial, global, si se quiere, de la frecuencia 432 a la 440 en la época del nazismo. Pero en realidad lo que ocurre es que ya se venía desde mucho antes queriendo cambiar estas frecuencias, porque lógicamente, como bien decía Bruno recién, el uso del sonido mediante el tono que uno le ponga, bueno, esto fue evidentemente tomado por muchas potencias, muchos líderes, y ya hubo, incluso desde antes, ya en la Primera Guerra Mundial, hay antecedentes de, por ejemplo, en batalla se usaba mucho de una banda militar constantemente tocando, o cuando los soldados enemigos descansaban, mandaban a ciertos músicos para que estos soldados no puedan descansar, y esta es la prueba fundamental de cómo el sonido, la manipulación del mismo es perfectamente comprobable, porque un sonido puede enloquecer a una persona o llevarla a estados de total plenitud. En este sentido,
lo que siempre se piensa es que fue Goebbels el ejecutor de este cambio, pero en realidad en las academias en Inglaterra y en Alemania ya venían bregando por este cambio, que en realidad lo que hizo el nazismo fue apoyarlo, digamos, con mayor contundencia, tendiendo a una manipulación de las masas, porque claro, esta afinación levemente ascendente genera un sonido más brillante que opera en ciertas frecuencias imperceptibles para el oído humano, pero que lógicamente actúan, ¿no?, en el mismo. Sí, sí, ahí como decimos, la importancia de la entrada del siglo XX con las revoluciones mismas, de los Tal avances cual. también de la tecnología, es una nueva perspectiva y una nueva visión y también una forma de entender a la música de otra forma, porque estamos hablando de desarrollo ya de diferencia con lo que son las modulaciones de las 12 notas ubicadas en cualquier momento. Estamos hablando de Wagner con bueno, que pone esa tríada, por lo menos el disminuido, ¿no? Directamente como el acorde primordial para poder modular a 4 notas donde vos quieras, porque es una nota que te permite. Lo que se desarrolla en este campo es algo revolucionario y toda una visión totalmente nueva. Por eso mismo, la idea de unificar también un tono definido, porque estamos hablando de que, claro, hay un problema. Todos los ensambles en cada país, en cada lugar, tenían una ubicación. Entonces las fábricas de instrumentos, pensando en Europa como el desarrollo de la música occidental, tenían que también unificar, porque si no es vender para Italia un instrumento, para Alemania otro instrumento, y cada uno es un costo. Entonces la idea misma de unificación se podría decir que viene por este lado de definir una forma. El 440 es porque también el siglo XX proponía con estos metales, con esta idea de orquestaciones enormes, ¿no? Ya directamente las filarmónicas, definidas como colores brillantes. Queremos sonoridades bien activas, bien penetrantes en ese caso, y para lograr ese color brillante se buscaba también la modificación de la afinación a un tono más elevado, más alto. Esto también le daba, digamos, la exigencia, esto para los cantantes, muchas veces es como que también tienen un límite, ¿no? Las cuerdas vocales, lo mismo pasa, como digo, son cuerdas, son músculos, o sea que tampoco tienen exigencia. Dicen que el 440 hay una exigencia que no es como la del 432, pero viene por este lado. A mí la caída es entenderlo. Yo puse acá 3 valores, como una es la conspiración en la teoría, ¿no? Son los nazis que pudieron desarrollar esta teoría porque estaban desarrollando también su MK Ultra, su análisis de la conciencia y la mente humana. Por ahí dicen algunos que hubo también intereses de fábricas. Imagínate si yo logro tener mi instrumento y que se unifiquen al instrumento que yo estoy sacando, gano yo porque todos me van a comprar a mí primero. Los otros tienen que hacer un cambio de matriz para empezar a producir, pero yo ya gané. Entonces se podría decir que entraron estos intereses. Y bueno, está el control mental, porque no podemos dejar de lado, cuando uno dice, no, esto es conspiración, no, busquen Instituto Tavistock y se terminó, corta la bocha, dirían algunos, ¿no? Ya está, o sea, busca eso. Y me vas a venir a decir si no hay una conspiración detrás, cuando hay un análisis de entender la conciencia, la mente humana, y si yo te nombro a Teodoro Adorno y la conspiración de los Beatles, y bueno, estamos entrando de que hay una operatividad por detrás de querer generar una manipulación de masas para hacerlo más comercial, para hacerlo más vendible, lo que vos quieras, pero por detrás hay una intervención de querer controlar las mentes humanas, o lo que ya sea un mensaje subliminal, pero hay mucho por detrás, hay mucho desarrollo de investigaciones, llamalo con lo que es la psicología de Freud, de Jung, y hablarle ahora también porque estamos entrando en las corrientes como puede ser la electroacústica, como puede ser el dodecafonismo. Todas estas corrientes que hay por detrás son estudios científicos que pusieron a la música en un lugar, un ámbito de exploración total, pero para encontrar la profundidad, no simplemente como arte, sino qué es lo que hay atrás de la música. Y también entienden, entonces, como digo, si yo mezclo ahora esta ciencia con la psicología, empiezo a encontrar que hay una intervención en sensaciones físicas del ser humano. Y qué mejor si yo puedo inducir estados emocionales. Porque yo tengo que lograr eso. Hay guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? El soldado que siente remordimiento, que siente que tiene que matar a la otra persona, tengo que cortarle esa emoción.
¿qué mejor forma es tratar de manipular y jugar con esas digamos, ecualizadores de la mente, ¿no? Y si yo anulo esa percepción del ser humano, y es más fácil que ahora sí tenga hostilidad, tenga agresión, y pueda entablar a la persona que tenga delante, lo mate sin remordimiento y sin culpa. ¿Qué pasa? Y bueno, se genera esto también, ¿no? Generar un soldado perfecto. Pero también dejo la participación a Juan Pablo, que nos puede dar un poco de Claro. sociabilidades acá. Casualmente estás hablando de un tema que lo empezó nombrando Mariano, lo seguiste vos el tema que es la utilización de la música en la guerra. En este momento, saben que mucha de la guerra es con mando a distancia, pero también hay ciertas partes de la guerra que se desarrollan en el mismo teatro de operaciones como se hacía antaño. La mayoría de los tanques de lo que podríamos llamar la coalición occidental, o sea, de lo que era la OTAN originalmente, tienen una particularidad, y es que aquel que está manejando la torreta con la que va disparando cuando entran en una zona de acción, tiene dos condiciones. La primera de las condiciones es que su pantalla está pixelada de tal manera que parezca que está en medio de un videojuego. Y para que esto sea realmente un videojuego, tiene puestos unos auriculares, y en esos auriculares en general les están pasando heavy metal. ¿Por qué les están pasando heavy metal y todo eso? Para ponerlo en la atmósfera como si fuera realmente un videojuego. Una de las condiciones básicas que existió siempre en la guerra es la necesidad de deshumanizar al otro que está enfrente tuyo, para que, como muy bien dijiste vos, cuando lo tenga que matar no sienta esa culpabilidad por estar tomando una vida, ¿sí? En un momento esa culpabilidad yo la podía limitar a partir de decir, bueno, es una idea de una nación que está necesitando que yo haga eso, que tenga que ver con los valores como el heroísmo, pero hoy en día incluso se hace de tal manera que lo podemos ver como si estamos jugando un videojuego como juegan la mayoría de las personas. Entonces, fíjate vos cómo la utilización de la música en una cuestión que parecería tan lejana a quizá una de las manifestaciones artísticas más sublimes como la música, que es la guerra, también tiene metido el tema de la música. Como decía Mariano hace un rato, en medio de una guerra antiguamente mandaban a un grupo de músicos, una banda, para que les esté tocando al lado y no los dejaran descansar. Muy parecido a lo que hacen hoy en día las hinchadas de fútbol con los equipos visitantes cuando tienen un partido importante, ¿no? Que le van de la barra brava a la puerta de la concentración y le hace ruido para que no puedan dormir. Así que fíjense ustedes cómo la música está metida en todas estas cosas, y no hablemos de la utilización de la política, ¿no? Que hace la política de la música, ¿no? Yo podría ahora en este momento cantar por lo menos 10 jingles publicitarios de políticos de distintos partidos que nos estén tratando de hacer que los votemos. Desde los primeros, me acuerdo cuando en el 83 volvió la democracia, me acuerdo la canción que había escrito Palito Ortega para Herminio Iglesias gobernador, o la canción que le habían hecho Viudas e Hijas a Angelos en el año 89, ¿sí? Que aparecía, para que no haya heavy, yo te voto a vos, cantaban las viudas, o como es. Menem lo hizo. Bueno, ni hablar, ¿no? Todos esos jingles que nosotros teníamos, la música cómo acompaña gran parte de nuestra vida y todo ese tipo de cosas. Mira, casualmente el otro día estaba escuchando una conferencia acerca de una película que acá voy a tocar el corazón de todos los que están de un lado y del otro, que es Star Wars, y decían, ¿qué hubiera pasado si Star Wars no hubiera tenido la música de John Williams durante toda la película? Y seguramente hubiéramos dicho, sí, qué sé yo, era interesante, pero en el momento en el cual la nave estaba surcando el espacio en medio de una persecución, si no hubiera tenido esa tensión que le daba la música de John Williams, probablemente hubiera sido una película que nos hubiera llevado mucho menos al corazón como nos terminó llegando a la mayoría de nosotros, y creo que estoy hablando por muchos de los que estamos de un lado y del otro de este programa, ¿no?
Totalmente. Juan, Sí. te quiero agregar justamente acá 2 comentarios, ¿no? El primero es que se hacen estudios mencionando a esto de que en realidad en la guerra de Vietnam, la mayoría de las personas que llevaban eran gente que no tenía nada que ver con la guerra, como la mayoría de las guerras, ¿no? Pero esta fue una guerra mucho más forzada, tuvieron que armarse ejércitos casi de la nada, y se notaba que las balas se habían perdido mucho. ¿Por qué? Porque la gente no apuntaba a la gente, justamente apuntaba más al aire como para asustar. Y bueno, acá he nombrado esto que la idea de despersonalizar el ser humano. Y la próxima que estás nombrando vos, Juan, con respecto a Star Wars, es muy interesante porque desde la parte de lo que es neurociencias, siempre se comenta lo siguiente, lo que esto que tiene que ver con ahora neuromarketing. Y es que la gente primero escucha y luego ve. Esto es muy interesante porque nos lleva a pensar que todas las emociones de una película están basadas más en los sonidos que se escuchan antes que en la película para transmitir una sensación. Esto quiere decir que primero, antes de visualizar una imagen, primero está entrando al oído y luego de eso se manifiesta en una figura que luego el cerebro procesa, la comparte con la imagen. Bueno, todo esto lo hace sonido a la vez. Así que lo interesante que acá lo mencionabas, que hubiese sido la película Star Wars sin la música icónica que traduce todo esto, ya sea cuando aparece la marcha imperial o mismo la introducción de Star Wars, hubiese sido otra película. Hablemos así de Volver al Futuro, de Indiana Jones, que tienen una marca muy marcada con respecto a todo eso. Y entonces ahora sí tenemos algo. Sabemos que la influencia de los medios también está acaparando el sistema de sonido. Es necesario también acaparar que la voz que se está escuchando, que cómo está llegando esa información, también represente en alguna manera algún tipo de cuerpo de conocimiento. Y ahora sí me voy directamente hacia la parte más conspirativa, que es lo que siempre se habló, la idea de que en realidad la música, al pensarse como algo, un aspecto, recordemos algo, ¿no? La música, siempre vivimos hablando de esto, no era un aspecto democrático, la música casi pertenecía, pensando por ahí, dentro de la parte del barroco y todo esto, o mismo las iglesias, los cantos gregorianos, eran de un grupo muy sectario, era un grupo muy acotado a quien pertenecía esta música. Luego empezó este proceso de democratización de los sonidos o de la música y empezó a llegar a todos. Bueno, aquí creo que es cuando empieza un poquito más esta idea de conspiración, de devolverte algo que te manipule también a la vez. Sonidos rítmicos que te ponen en trance, sonidos que también son vacíos en realidad en letras, que más confunden o te llevan a un estatus casi se podría decir como más un estado primitivo. ¿Por qué nadie escucha música clásica en la actualidad? Porque hay una reducción de las escuchas de música clásica, y teóricamente son mucho más complejas, sutiles y también, vamos a decirlo de esta manera, si bien no hay un estatus de decir esto es perfecto, esto es malo, esto es lindo, esto no me gusta, porque si teóricamente, y vamos a lo teórico, está armada de una forma pensada la música clásica, ¿por qué no es tan popular en la actualidad con respecto a las bandas que se escuchan actualmente, ¿no? Cito por ahí el caso del reggaetón, que es mucho más actual, pero por alguna razón es más fácil de digerir, es casi como si fuese una música regurgitada, podrían decir algunos. Y entonces, ¿dónde nos queda entonces este aspecto de que la música no se utilice como para también manipular a las masas? Estamos en 911 por el canal Realidad Revelada y estamos trabajando sobre la temática de la frecuencia 432 contra el 440, lo que es el desarrollo de la música. Estamos ahí en lo que es todo pleno siglo XX, que se están planteando después de la Segunda Guerra Mundial. Se van también desarrollando un montón de nuevas visiones de aptitudes, como digo, de lo que es el expresionismo, la electroacústica, porque la posibilidad de grabar ya sonidos abre un campo de investigación y de exploración completamente fértil, de nuevos desarrollos y nuevas opciones para encontrar qué puede hacer o manipulación del sonido. Por eso ahora es más científico, es mucho más del laboratorio. Cuando hablamos del dodecafonismo, del serialismo, y todo esto también aparecen los compositores. Por eso mismo, cuando analizamos la música del siglo XX, podríamos encontrar una respuesta un poco a entablar esta deformación, desvirtualización de la esencia. Cuando vos nombrás bien la música clásica, está perdiendo esa cualidad misma porque se está defragmentando en lo atonal. Entonces, lo atonal, no hay jerarquías, no hay notas y se considera como un punto de tensión continua. Entonces, imagínense lo que es, nuevamente, cuando hablábamos de los dominantes, de la tónica, de la fundamental y todo esto, tenemos por momentos relajación y tensión. Que eso lo hacía la música nuevamente para
crear expectativas, pero cuando un problema pasa que está siempre en tensión, imagínate el cuerpo, como la parte psicológica, cómo entabla eso. Por eso son muy difíciles de escuchar a veces lo que son los desarrollos de Schoenberg, por ejemplo, dodecafonismo, y después tenés un par de pasos a lo que es Schaffer, también cuando empieza a entablar lo que es toda la música electroacústica, la manipulación de sonidos, ¿no? Ponerlos en reversa, hay mucho que analizar, pero es otro tipo de música. Yo siempre digo que lo que se planteó, lo que es música clásica, se fue al cine. Las bandas sonoras están, las orquestas están ahora proyectando las músicas, o por lo menos los compositores están desarrollando la música clásica en las bandas sonoras. Ahí vas a encontrar mucho más que lo que es, porque obviamente el mercado se dividió entre lo que es la música académica, la música popular, en esos años 50, ¿no? La revolución, la contracultura, todo esto es parte del desarrollo para entender por qué llegamos también a esta variación. Pero tenemos que siempre entender que hay una dirección, una manipulación, y están direccionando el ganado, vamos a ponerlo entre comillas, pero está pensado para eso también. Están generando una especulación para fragmentar a un ser, deshumanizarlo por un lado y también hacerle perder su conciencia espiritual, porque al fin y al cabo cuando se trata de exponer que el 432 es una frecuencia que nos genera una reverberancia o una sincronización, una armonía, sincronización, dije, no, está bien, perfecto, con el universo, hay un porqué, ¿no? Pero bueno, si yo la desfaso a un 440, empiezo también a encontrar estos problemas que voy a decir que es vivir en tensión, en nerviosismo, en ansiedad. No estoy describiendo la sociedad actual, vivir con esa necesidad. Y bueno, hay cosas que podemos analizar en lo que son las ondas cerebrales. No sé, Mariano, te dejo también a vos que participes. Yo ahora voy a desarrollar un par de cosas más, pero lo que vos puedas participar acá en esto que... Retomando un poco esta desarmonía que se plantea producto de un origen sonoro, lo podemos llevar perfectamente a la música clásica. Muchos que escuchamos música clásica conocemos bien los periodos, pero vamos a rememorarlos, que inician con el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, y el último periodo, el contemporáneo, como vos señalabas hace un ratito, está dominado por las composiciones atonales y cargadas de tensión. Entonces, tomando como ejemplo ya solamente la música clásica, podemos ver cómo hubo un desapego de lo melódico que fue perdurando en el tiempo. Compositores como Bela Bartók, que me encantan, pero me encantan 10 minutos. No. Y cómo fueron, tal cual, y cómo fueron perdiendo melodía y ganando cada vez más tensión, y creo que es un cuadro perfecto de cómo ha sido la evolución sonora a un nivel global también, ¿no? Cómo fue perdiendo armonía y melodía para derivar en resultados de mucha más tensión. La música, mucha música rítmica de hoy en día vuelvo a repetir, es más que nada rítmica, es pum, plum, 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 plum. Cooptando tal vez la posibilidad de una música melódica que ayuda a una introspección mucho más oportuna, ¿no? ¿Cómo se fue perdiendo eso, no? Cuando hablaste de esa idea rítmica, cuando hablamos de ritmo, esa idea de marcar siempre un compás que se repite por 4 minutos, 5 minutos, estás entrando en trance, estás hipnotizando. Así que para que lo sepan, cómo funciona también el momento. Entonces, exactamente. Si se desarrolla ese campo por detrás, que estás constantemente jugando ese... Maxi, te corto ahí justamente para entrar dentro de todo lo que tiene que ver con los rituales tribales. Justamente la idea siempre fue la misma. Por eso siempre dice, cuando estás diciendo estoy entrando en trance, o mismo los chamanes hacen repetición de un acto permanentemente, casi hasta estar en un estado de... Uno podría decir desde mareo, ¿no? Bueno, en esta idea de la idea de tambores, pensando acá en los ritmos más que nada, que en la actualidad se escuchan, que es el reggaetón, yo le digo reggaetón todo acá, pero bueno, en este caso, bueno, entraríamos casi en una señal de este perfil, que bueno, claro, te pone en trance, evidentemente, y acá si querés hablar de conspiración, acá es donde más se incita por ahí más en este aspecto, o a esa parte, donde claro, se empieza a pensar
de que te lleva a un estado de reducción de la calidad de música, algunos podrían decir, y otro es, mira, no pensé demasiado, solamente que el sonido te concentre. La pregunta es, ¿para qué me querés concentrar? ¿A qué me estás apuntando que me concentre? Bueno, a uno podría decir a los ideales del mundo del consumo actual, uno podría decir a la idea de que una vida mucho más simple en lo que estás haciendo ahí afuera. Bueno, pero eso obviamente serán unas cuestiones subjetivas y de juicios de cada uno. Sí podemos decir, yo desde acá en esta parte, digamos, lo que sí está estudiado es que la música repetitiva e inconstante en esos tiempos justamente de afonismos en cierta manera, sin armonías, atonales, esa es mejor la palabra que debería utilizar, nos lleva a esto, a un estado de tambores y trances que, claro, te conectan con algo. Eso sí, está comprobado, eso no está en duda. Ahora, ¿a qué te están hipnotizando? Eso sí podría ser un poquito más amplio. Que viene mucho que ver con lo... Está ligado con el videoclip, porque mientras vos estás viendo la imagen, directamente con un trance, obviamente te están insertando, entonces te están modificando. A ver, como dijimos, esto es más de la teoría conspirativa, pero que yo, como decimos, hemos visto lo que es el MK Ultra, hemos marcado que existe el proyecto, el proceso en puesta en práctica, más allá de las drogas, todo lo que sea, hay un trabajo y un desarrollo, como dijimos, Instituto Tavistock. Para Maxi, claro, te iba a sumar eso, te iba a decir que ya esto es de la parte de nuestro manual de conspiración, sí. De cuestión que sí, las podés comprobar. El MK Ultra ya se blanqueó, o sea, ya está dado por sentado que se utilizaron técnicas de control mental. Ese estudio existió, eso no es conspiración ya. Y la otra es que esta idea del Instituto Tavistock también ya está blanqueada la idea de utilizar sonidos o frecuencias, por lo menos desde el área de lo que es marketing, para incrementar las ventas, porque hay una estimulación de la persona en la cantidad de ritmos o notas de cómo se construyen esos temas, que son de la cultura más pop, ¿no? De ese estilo. Sí. Pero, ahora pensemos, muchachos, cuando estamos hablando de esto de la música clásica, a mí no sé si me gusta tanto el término música clásica, en general yo la llamo música culta a ese tipo de música, porque académica. Me parece que hoy en día, sí, o académica, porque hoy en día los Beatles son parte de lo que sería la música clásica, creo yo, y se lo merecerían ampliamente ellos, los Rolling Stones y algunas otras bandas, ¿sí? Una de las cosas interesantes que tiene que ver esto también es cómo es el paso de esa música que yo podía ir y quedarme escuchando 2 horas, un concierto que estaba todo ligado, que tenía que ver con un mismo tema, y hoy en día, ¿cómo es esto? Y bueno, estoy mirando en YouTube y fíjense que las publicidades tienen que durar 6 segundos porque la gente no logra engancharse y quedarse la suficiente cantidad de tiempo. También esto tiene que ver, ¿no? Es simplemente un pedacito, algún pequeño motivo que pueda llegar a durar 3 minutos para que alguien pueda llegar a engancharse. Piensen ustedes que la música popular, el rock, trató en algún momento de sentirse un poco más cerca de esta música clásica, de esta música culta, de esta música académica, en la época que hablábamos del rock sinfónico y teníamos discos que un lado del disco era prácticamente una sola canción y que tenían grandes solos instrumentales y tenían músicos increíbles, no sé, estoy pensando en Yes, o estoy pensando bandas Emerson, Emerson, claro, bandas que son fabulosas, pero de repente, ¿por qué se termina rompiendo eso? Porque la gente no puede llegar a bancárselo. ¿Y cuál es el movimiento inmediatamente posterior al rock sinfónico, al rock progresivo? El punk rock. ¿Cómo era el punk rock? Son canciones que duran a veces menos de 2 minutos, donde tienen un golpe y un lenguaje totalmente directo, y prácticamente no existe el dominio del instrumento como podríamos pensar nosotros que sería un buen músico, porque ahí directamente cambia lo que es el mensaje, ¿no? Entonces pensemos cómo es esa evolución y cómo esta música también se va transformando y como siempre tiene como último objetivo 2 cuestiones que nosotros nombramos mucho acá, y es orientar para qué lado tiene que ir aquel que quiera sentirse diferente, ¿no? Este control del distinto, por llamarlo de alguna manera, el control del diferente, o esta disensión controlada, por un lado, y por otro lado, seguir vendiendo, seguir consumiendo y seguir generando mayores divisas dentro de este sistema capitalista. Sí, aquí estamos en 911 por el canal Realidad Revelada. Acá cuando hablábamos un poco del análisis también en esta especificación de entender, es cuando
se analiza que el cerebro también está produciendo sus ondas y hay estados beta, alfa, delta, zeta, gamma. Todo esto son inducciones que se puede crear. Cuando hablamos del MK Ultra, bueno, estamos programando a una persona para que se active. Cuando nos vamos a dormir entramos en ciertas estabilidades mentales, relajaciones, que también empieza a funcionar en la resonancia. Yo quiero llegar un poco también a... Maxi, sí. aprovecho ahí que en esa que dijiste. Sabes que cuando te vas a dormir, de hecho, las personas que están en coma, el único sentido que no se apaga en sí es el sonido, justamente, el del oído. Así que la mayoría de los eventos que estén ocurriendo alrededor tuyo van a seguir siendo escuchados, por más de que, digamos, el cuerpo esté en un estado de relajación pleno. La onda justamente delta, que es ese estado pleno ya cuando estás también en sueño, en fase REM, bueno, permite que también se empieza a incluso a recibir los sonidos que están por fuera. Por eso muchas veces vas a escuchar que mientras dormías se te metió alguna canción o algo así, pero es muy interesante pensarlo cómo eso también está mutando también el sueño en relación a todo lo que está pasando por fuera. Como digo, si uno analiza un par de cuestiones, hay una que se analiza porque el 432 tiene mucha relación con la relajación y esta idea del bienestar o placer o buen sentir, ¿no? Esta idea es que hay un estado, no recuerdo, no sé si es beta, no recuerdo, pero la idea de cuando te vas a dormir estás vibrando en 8 Hz, que también es la idea de la resonancia Schumann, pero también algunos descartan esto porque es 7 con 8, entonces no es 8, entonces tenés que hacer la multiplicación o la suma, la progresión sobre el número original. Cuando vos redondeás a 8 para decir que no, porque es múltiplo de 432, porque si yo progreso desde un Do 8 Hz hasta un La 432 me va a dar la proporción. Lo mismo más o menos pasa que en esto dicen que los estados mentales de relajación están en esos 8 Hz que tienen mucho con la relación del 432. Acá es la primera idea de decir por qué debería utilizar el 432. Pero ahora bien, vamos a tratar, yo le hago una pregunta, bueno, o por lo menos a Mariano le voy a hacer yo. Yo ponele que uso un compresor, tengo acá mi editor, y le pongo cualquier música, la modifico a 432. ¿Funciona igual? O sea, yo te pongo una cumbia, te pongo un reggaetón, te pongo un pop, te pongo música clásica en 432. ¿Estoy funcionando con esa relajación? ¿Podrás contestarme eso, Mariano? Un jazz, vamos a ver, que le gusta mucho. Claro, porque una cumbia, no sé, no. O sea, no tiene, me da miedo. Claro, no tiene mucho sentido. Sí. A mí me pone nervioso, aunque esté en claro. Entonces, me planteé esa idea, la puse acá abajo, ¿no? Cualquier música afinada en 432 me genera relajación. Por eso mismo tampoco es decir, no, el 432 es mágico y ya está. ¿Verdad? Cuando escuchás eso, ya estás volando, entraste en conexión con todo. Claro, es una idea muy New Age, una conexión con el universo. Eso sí que no diría que es así. No funciona así. Claro, en realidad yo creo que un oído ávido de conocer y un poco entrenado, tal vez puede percibir esa diferencia y lógicamente sí te puede llevar a un estado o a un camino de estado de relajación, pero creo que previamente hay que conocer bien la diferencia entre una frecuencia y la otra, ¿no? Sí. A Juan le pregunto también, ¿qué te parece? ¿Cómo funciona esto? Mira, la verdad es que a mí coincido plenamente con ustedes. No me parece que cualquier música, solamente porque lo pongo en 432, va a estar acomodándome un poco o haciéndome sentir mejor. Hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan, que están conformadas socialmente, creo yo, por el lugar donde naciste, por la cultura que fuiste recibiendo desde chico, por cómo fuiste vinculándote con otras personas, que no tiene que ver con un número. Ojalá fuera que simplemente podemos tener un número mágico que es el 432 o el 440 o el 441 y hacemos que 441 también de 9, si tan solo fuera con agregar una pequeña vibración en el hertz, ¿no? Para que ya llegue a 9 y que sea perfecto, que funcione de esa manera. La verdad es que la música tiene que ver con un gusto y tiene que ver con un momento social. Nos va a pasar a todos, o me pasa a mí en este momento, de la música que escuchan mis hijos, me parece que es una música que era bastante inferior a la música que escuchaban mis viejos, de repente, y muchas veces, me acuerdo a mi viejo diciéndome que algunas de las cosas que yo estaba escuchando, que eran más contemporáneas, le parecían que era una basura, con lo cual vamos a ir llegando también a
también a eso, ¿no? Un poco. Me parece que no tiene que ver con un número mágico, sino tiene que ver con nuestra cultura y cómo nosotros nos terminamos apropiando de esa música y cómo esa música logra tocar, sí, ciertas fibras íntimas que tenemos nosotros porque nos toca algún recuerdo o alguna cosa que se moviliza dentro nuestro. Sí, yo tengo la teoría de la cuestión misma de que, bueno, cada uno también está en su contextura. Maxi, Bruno, meta. Déjame decirle a Juan primero, para nada, viejo, nosotros vamos a rockear forever. Ah, le iba a decir. Forever. Y la onda de ahora me parece muy mala onda. Quisiera añadir, por favor, coincido con Juan, y también esto de que, claro, no hay un número mágico porque escuchamos, no sé, las variaciones Goldberg de Bach y son impresionantes y te tocan el alma y las hemos escuchado en 440. Total. Tal vez sí ambientarse un poco más a la diferencia microtonal te puede predisponer a un cierto estado de relajación, pero coincido con Juan de que, bueno, es que va en cada uno y lo que a uno le guste. Eso como lo estoy hablando, como desde un punto de vista, como digo, cada uno creo que también por su contextura, su tamaño, su forma, tiene también una reverberancia que le asimila el acercamiento a ciertas notas. Como digo, cuando yo compongo música, por ahí me siento el si bemol como una nota primordial para mí. O sea, cada vez que toco el si bemol, yo vibro en si bemol. No sé, Bruno, creo el mi bemol tuyo, ¿no? Mi bemol para mí, absolutamente. Entonces, no me preguntes por qué. Para mí también el mi bemol, era mía esa. Somos amigos. Más sostenidos el mío, muchachos. Era mía esa. Ahí entiendo yo, como digo, que simplemente es por mi contextura, mi forma, y también digo, hay un problema de la cuestión misma auditiva. Yo tengo acúfenos que me anulan, o sea, tengo frecuencias anuladas porque tengo un sonido constantemente sonando. Esto es por no haber usar tapones en las salas de ensayo. Pero bueno, claro, el tiempo así me lo pagó. Y después, nuevamente, es un tema que cuando uno va creciendo también va perdiendo frecuencias. Entonces, es muy subjetivo también, creo yo, el tema de la frecuencia versus, ¿no? Esto también pasa en el sentido de que nosotros cuatro acá en este momento estamos armonizando. Cada uno está vibrando en un tono, pero que somos acordes. Si no, estuviéramos en discordia y estaríamos peleando. Lo mismo pasa en una pareja. Cuando empezás a poder vibrar o estar en la misma frecuencia, por más que el otro yo estoy en un do y el otro está en un sol, estamos en una tonalidad amiga para formar, y acá podemos formar bueno, después de la tríada agregamos el cuarto tono, pero que jugamos con esa idea para pensarlo un poco también de esa idea espiritual, que todos estamos en constante vibración y que tenemos también nuestra reverberación frecuencial, ¿no? Entonces una preferencia, y por ahí no es el 432 exactamente, por eso mismo yo creo que hay una importancia mucho en la subjetividad de cómo te ves vos, cómo te planteás vos cuando escuchás música, y se da. A mí me da esa reflexión por momentos para decir, más allá de entender que por ahí si lográs hacer que vibre como el cuenco tibetano afinado en 432 sin otras notas, por ahí podés conectarte, hay. Yo quería, por eso, no sé si Bruno querés dar a alguien quiere dejar una cosa, porque quiero decir por qué el 432 basado en algunas cuestiones matemáticas. Pero no sé, dejo también esta reflexión última, ¿no? Porque estamos entrando al final ya. Sí, Maxi, yo pues, digamos por mí, más que nada acá, definirlo con lo siguiente, ¿no? Creo que coincido con todo lo que se ha dicho acá en esta mención. Mirá, si no te gusta la música o ese estilo de música, no importa que lo pases a 441, 437, 440, mirá, no me gusta la música de ese estilo, se terminó. Así que creo que es muy consciente pensar que hay estilos musicales que lo van a definir más a uno y que tal vez por eso sea como más simpático o esté más en empatía con eso. Quisiera agregar algo interesante a este comentario que hacía Juan, y también a esto, decir, mira, la música fue cambiando, pero por alguna razón tengo algún apego con los ingleses y todo lo que componen de ahí. Siguen saliendo, yo sigo escuchando, por ahí terminó el periodo de los Beatles, y siguen llegando cosas de esa región, y no quería evitar hacer esta comparación de cómo también el propio entorno, el propio ambiente, el propio clima, también incluso la propia latitud, te desarrolla de alguna forma algún tipo de composición en particular, que uno podría decir, bueno, pero ¿dónde está el formato similar al de Oasis con los Beatles? Bueno, pero tienen algo, suenan como parecidos por alguna razón. Lo mismo le pasa a Coldplay, lo mismo le pasa a Radiohead, y más en la actualidad siguen saliendo cuestiones como, en este caso, Phoenix, otra banda que les recomiendo que escuchen, que es muy buena, y todos provienen de exactamente el mismo lugar.
Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, ahí hablamos de, si bien eso es más simpático conmigo, sí podríamos hablar de que existe un sonido perteneciente casi a las regiones y un tipo de expresión cultural que, bueno, está bueno compartirlo con el resto. Hablar, yo quería por lo menos acercarlo, porque muchos dicen lo tienen que relacionar con la resonancia Schumann, con las ondas cerebrales que están en el 8 Hz, que cuando vos multiplicás la progresión sobre el 8 vas a llegar al 432. Todo esto está muy bien, pero yo lo reflexionaría sobre la división formal de 12. ¿Sí? Ese 12 nos va a dar un par de información, como dijo, de las matemáticas, cuando estamos entablando las cuestiones mismas de la figuración de la geometría sagrada. Si yo divido al círculo en 12 partes, me va a dar las 12 notas, pero si yo empiezo a multiplicar los 360 grados, que son el círculo completo, dividido por 12, perdón, ahí estaba, me va a dar 4.320, ¿sí? 360 por 12, o sea, por 12 fragmentos, me va a dar 4.320. ¿Casualidad? Bueno, ahí tenemos que verlo, ¿no? Porque hay otra llegada también que me da, dice, bueno, si yo divido el 432 dividido 12, me va a dar 36. Este 36 en verdad lo utilizamos, yo por lo menos lo había manifestado, como digo, hay una relación muy importante en la reflexión del 36 como un número que se representa en el 666. Ese 666, ¿por qué? Porque yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el 36 me va a dar 666. Ese 666 se refleja mucho a la idea del cubo, ¿sí? Que estoy hablando con la metáfora del cubo es la tercera dimensión, o sea, ese 432 dividido 12 me va a dar 36, que me refleja justamente la idea del cubo. El cubo es la tercera dimensión, por eso mismo yo interpreto que ese 432 me va a dar a mí una reflexión sobre la materia. Pero ese cubo, cuando tengo el 366, porque son 90, por los 4 lados, son 366, por los 6 lados me va a dar 2160. ¿Sí? Este 2160 es el que se conlleva a los cambios, por ejemplo, de la era, y todo esto en verdad son números que lo hizo Pitágoras, ¿no? Reverbera, lo hizo frecuencia, hizo probar más o menos por dónde suena. Cuando yo empiezo a dividir este 2160, me puse muy matemático y muy complejo acá, ¿eh? Este 2160 dividido 2 me va a dar la frecuencia del octágono, que es 1080. Dividido 3, el hexágono, que es 720. Dividido 4 es el pentágono, que es 540. Dividido 5, que lo interesante es que no tiene forma, pero me va a dar el 432. Ese 5 yo lo represento con la figuración del hombre. Nuevamente es el pentágono, ¿no? Estamos hablando siempre, con esa idea de representación del control de la materia. En mi apreciación, como digo, esas cosas extrañas que se dan con la relación del número del 432, con la reflexión que se está proyectando en la necesidad de utilizarlo como el lenguaje del universo. El 432 reverbera con una frecuencia o con una matemática muy susceptible a la esencia de la tercera dimensión. Eso es por lo menos lo que a mí me daba la sensación, no simplemente porque el 432 es la progresión de la geometría del fractal, que está bien, es muy espiritual, pero cuando lo notamos desde las matemáticas y de la expresión del universo, podemos encontrar la reverberación. Y después también, perdón, que me quedaba también, cuando dividimos, ¿cuántos segundos hay en un día? Porque estamos hablando de esto, ¿no? 864.000 segundos, que la mitad de esos segundos es 432.000 segundos de día y 432.000 segundos de noche. Como decimos, todo está en reverberación constante con ese número, porque también lo hemos planteado, pero es como que digo que empieza a resonar en ese lado. Por eso mismo me parece que a veces el 432 puede incluirse en esa necesidad también de armonización y sincronización con el universo. Bueno, después de esto también les dejo a ustedes que puedan decir las últimas palabras. Bueno, la verdad es que un programa muy lindo hemos tenido hoy, donde pudimos hablar de algo que en realidad nos apasiona a todos nosotros, que es la música, y lo pudimos tratar de ver desde otro lugar. Como siempre nosotros decimos, siempre estamos en plena búsqueda
y también la música nos lleva a una búsqueda interior que va a tener que ver con estas vibraciones de lo sagrado en cada uno de nosotros. Con lo cual, en lo que a mí respecta, fue una experiencia muy linda poder estar pensando en todo esto, y si me tendría que poner a hablar, y ya medio cómico, pensando en mi abuela, mañana, a la mañana, habría que ir a jugarle a 2 numeritos, al 32, que es el dinero, y al 40, que es el cura. Dale, vamos a jugar. Bruno, ¿te dejo a vos o Mariano, el que quiera participar? Ya damos cierre al programa, ¿no? Pero las últimas reflexiones. Vamos con Mariano. Mariano. Bueno, la verdad muy, muy lindo programa, gracias por haberme invitado. Resumiendo, considero que todos los aportes han sido geniales, el sonido es algo sagrado y no cabe duda de que como toda herramienta se puede usar tanto para el bien como para el mal, desde los cantos de las sirenas, el dios Pan de los bosques que gritaba y aterraba, y de ahí viene la palabra pánico, Orfeo adentrándose y abriéndose camino por el reino de Hades con la música, la manipulación del siglo XX, lo que nos despierta el sonido es innegable su gran trascendencia y que también es susceptible de manipulación. Hermoso recorrido por la música y bueno, muchas gracias por haberme invitado. No, pues gracias a vos, Mariana, por estar aquí participando. Bruno, te decimos a vos que entonces también nos des. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ahí está, creo que se mencionó todo esto, ¿no? Las cuestiones a nivel matemático, el número te coincide, a nivel, digamos, de la propia historia, ya en las propias leyendas, siempre nosotros nos vamos acá la leyenda, o mejor dicho, el mito del héroe, y acá absolutamente todos los mitos tienen algo en común. El hablado, la música, todo siempre se está traduciendo en algún tipo de memoria o sonido que es, digamos, la referencia a esa historia. Entonces uno podría pensar acá, bueno, Mariano ha nombrado Orfeo, y la frase típica dice, la música amansa a las bestias. Entonces, ¿cómo no pensarlo que si querés controlar a una población, no lo vas a hacer a través de todo el sonido? Bueno, ese aspecto creo que es interesante plantearlo, y así que me voy a quedar con esta construcción de lo importante que es para nosotros la referencia musical, que siempre nos permite una introspección, nos permite un viaje al interior, literalmente viajar hacia lo más profundo de nosotros y encontrarnos también con ese núcleo de cómo está reverberando, y de ahí también hacer entonces un buen pasaje a nuestro propio reconocimiento y seguir conociéndonos a nosotros mismos. Así fue entonces, esto fue 911 por el canal Realidad Revelada, en este programa de lo que fue el 432 contra el 440, en una reflexión más precisa. Yo no creo que haya como en esa balanza de darse por uno o por otro, pero bueno, quien pueda reverberar o que pueda encontrarse con ese número realmente es excelente y brindo por ello. Así que bueno, para la semana que viene estamos hablando un poco de la conspiración de lo que es todo el tema de la parte de China, todo el entramado geopolítico que se está planteando con todos los nuevos campos y bueno, los nuevos análisis que están saliendo, ¿no? Vamos a tener un poco más a la actualidad. ¿Venimos por ese lado, Bruno? No sé si era... Sí, haríamos como una especie de, tratamiento mundial, pues no se puede decir la palabra, pero medianamente como parte 6, parte 7, no sé por cuál vamos, sí. Pero sí, otro chequeo de situación actual del panorama mundial con respecto a nivel político, económico y social. Y todo, bueno, lo que se otra vez vuelve a trascender en lo que podemos leer como fake news o no, o ver qué realmente está ocurriendo en el mundo con respecto, bueno, a esta cuestión que nos tiene a todos en casa. Excelente, entonces, bueno, vienen que cierro entonces el programa. Agradecemos a todos los del chat que estuvieron participando desde ya. Siempre digo, ustedes pueden leer los comentarios porque yo por ahí se me hace medio complicado, pero nuevamente gracias a todos y nos vemos en el próximo video programa por el canal Realidad Revelada. Esperen que doy finalización de la transmisión. Denme un segundo, ya nos despedimos.